Hoy en 60 minutos, ¿qué es el guevarismo? Hola, buenas tardes. Hoy queremos saber qué es el guevarismo y para hablar del tema tenemos a Daniel De Santi, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de hoy y siempre. Hola Daniel, muchas gracias por estar con nosotros hoy en la caja. Bueno Daniel, para dar comienzo con las preguntas, quisiéramos saber qué es el socialismo y específicamente qué es el guevarismo como corriente de izquierda. Usamos la palabra socialismo en forma bastante ambigua, pero no quiero entrar en disquisiciones porque hay un rato para hablar de esto, por qué hablamos de socialismo y no hablamos de comunismo. En realidad, el enfoque que le vamos a dar es la visión del socialismo, la visión comunista, digamos, desde Marx y Engels, que son los fundadores de lo que se conoce como el socialismo científico. El comunismo, o el socialismo en su etapa plena, sería el comunismo, es una concepción del mundo eminentemente humanista. Pone en el centro a la sociedad humana y busca la plena realización de la sociedad humana y de los que integran, hombres y mujeres que integran la sociedad humana. Entonces, bueno, desarrolla conceptos como la libertad, como la libertad plena sería el conocimiento de la evolución hacia dónde marcha la sociedad humana y poder moverse en ella con plena conciencia de la evolución histórica de la sociedad. El socialismo marxista surge como una crítica del capitalismo en la década de 1840 en Europa, en Alemania, en Francia, sostenida por dos amigos muy estudiosos, Carlos Marx y Federico Engels, que eran alemanes, y que el primer trabajo que va a tener una trascendencia muy grande se llamó el Manifiesto Comunista, y no por casualidad fue publicado 2 semanas antes de que estallara la Revolución Francesa de 1848. Fue la revolución de las revoluciones europeas la más internacionalista de todas. Mucho eso tiene que ver con la concepción internacionalista del socialismo marxista. Se extendió por Europa a la velocidad del ferrocarril. En la medida que el ferrocarril llegaba, avisaba que había estallado la revolución en París, bueno, estallaba en Viena, en Berlín, etcétera, en gran parte de Europa. Surge como crítica del capitalismo. Marx hace una contribución muy importante a la teoría del valor. Los economistas clásicos Adam Smith y David Ricardo, ingleses, eran partidarios de la ley de valor-trabajo, pero el que le pone el moño o sea, que cierra científicamente, es Carlos Marx con su introducción y su descubrimiento de la plusvalía, de dónde surge la ganancia y la acumulación del capital. También es decir, que el marxismo, el comunismo, es una concepción teórica, pero fundamentalmente, o también, es una concepción política de lucha en contra del capitalismo para construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Dicho brevemente, y construir el socialismo sin explotadores ni explotados. Para eso se necesita hacer una revolución, porque hay que transformar las estructuras y las conciencias, reemplazar la propiedad privada de los medios de producción, no el peine y el dentífrico, la propiedad privada de la fábrica, de los bancos y de los recursos naturales, y sustituirla por la propiedad social de los medios de producción. Pero nos dice el Che Guevara, lo había dicho Marx antes, pero no con estas palabras, pero lo retoma el Che Guevara, dice, eso es la mitad del socialismo. La otra mitad del socialismo es tener en cuenta que el socialismo es un hecho de conciencia.
es necesario para avanzar en la construcción del socialismo, transformar la forma de pensar de las mujeres y de los hombres que integran la sociedad. Reemplazar el individualismo capitalista por una concepción solidaria y socialista. ¿Por qué los capitalistas son individualistas? Porque un capitalista solo tiene mucho capital y es poderoso. Entonces, él tiene que propugnar la salida individual. Claro, para él es fácil porque tiene los recursos. En cambio, los trabajadores desposeídos de medios de producción, lo único que tienen para vivir es vender su fuerza de trabajo al capital, necesitan asociarse, primero lo hicieron sindicalmente y después políticamente, asociarse para luchar en contra del capitalismo. ¿Cuándo aparece el Che Guevara? El Che Guevara aparece en la vida política al calor de la Revolución Cubana. La Revolución Socialista había triunfado en Rusia, se constituyó la Unión Soviética, después se formó el campo socialista, la Revolución China, Vietnam, y sobre todo en la Unión Soviética se había cosificado un poco el socialismo, había disminuido la participación de las masas en el proceso de construcción del socialismo. Pasaron muchas cosas que no vamos a hablar, la hambruna, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, y se había burocratizado este socialismo. Y además, imagínense, el socialismo hablaba en ruso, para nosotros que hablábamos acá en castellano era muy complicado entender, lo digo medio en broma, pero medio en serio también. ¿Por qué? Porque a partir de la Revolución Cubana, el socialismo, como decíamos en aquellos años, comenzó a hablar en castellano, se entendía más. Y se entendía más porque fue una renovación extraordinaria del socialismo. Su líder, Fidel Castro, un hombre muy inteligente, porque hay corrientes que dicen que Fidel Castro era un dirigente burgués, pequeño burgués, etc. No es así. Fidel Castro, yo me tomé el trabajo de leer sus escritos de antes del asalto al cuartel Moncada, que fue cuando se inicia el proceso revolucionario socialista, de antes del asalto al cuartel Moncada, en contra de la dictadura de Batista, que se había instalado en el año 52, y no cabe en dudas que esos escritos son de un hombre que está formado en el marxismo. Después, en una biografía que salió posteriormente, hace pocos años la hemos conocido, él habla de que su lectura del marxismo comienza en 1950. Pero que tiene una particularidad Fidel Castro. Fidel Castro, además de ser un tipo inteligente, culto, era muy vivo y un gran político. En Cuba reinaba el macartismo. Si Fidel Castro decía yo soy socialista, comunista, se tiraban todos los cubanos al mar, y está cerquita del todo porque una isla. Bueno, Fidel Castro no se proclama abiertamente como socialista, sino como un demócrata, un republicano, e inicia la lucha revolucionaria, pero los dirigentes del movimiento 26 de julio tenían formación marxista y estudiaban el marxismo. Eso se puede comprobar fácilmente teniendo en cuenta las lecturas que hacían incluso en la cárcel. El Che Guevara se vincula con ellos en 1955 en Guatemala y después en México. Lo conoce a Fidel Castro y ahí es que se integra a un movimiento que no tenía barco, a una invasión a Cuba que no tenía barco, no tenía plata, no tenía nada, pero dice Fidel Castro, los primeros combatientes del ejército rebelde fueron el Che Guevara y Raúl Castro, y él, ¿no? Bueno, llevan adelante la invasión, la guerra revolucionaria es bastante rápida, en menos de 2 años triunfa la Revolución Cubana, en la que el Che Guevara juega un papel descollante,
Primero, cuando están en México preparándose como instructor, él va fundamentalmente porque era médico, porque no querían llevar muchos extranjeros, prácticamente el único extranjero que va es el Che, porque era médico sobre todo. Y además hay una cosa que creo que le picó a Fidel Castro. El Che Guevara era un gran conocedor de Martí. Y Fidel Castro, que era, como dije, muy inteligente, vivo y político, tenía formación marxista, pero vinculó el método de análisis marxista con la historia de la Revolución Cubana y la figura de José Martí y otros próceres de la lucha por la independencia. Y en la primera charla que tuvieron, Fidel Castro descubre un hombre que es un amplio conocedor de José Martí, le ganó el corazón con eso el Che a Fidel. Bueno, llegan a Cuba, médico, como médico se destaca organizando la segunda columna, por eso es nombrado comandante, y el Che Guevara se convierte en uno de los principales dirigentes políticos, militares del proceso revolucionario. Cuando triunfó la revolución, ocupó distintos cargos, presidente del Banco Nacional de Cuba, sin ser economista, y después ministro de Industrias. Ahí como ministro de Industria, el Che Guevara hace grandes descubrimientos, porque era muy estudioso. Ustedes fíjense, hay unos escritos de Marx de 1844, manuscritos económicos filosóficos de Marx, se habían perdido, salen a la luz antes de la Segunda Guerra, pero no los lee nadie. Empiezan a tener difusión en 1960. Che Guevara los lee fresquito, digamos. Estaba al último grito de la moda del socialismo. Lee los manuscritos de 1844 y ahí descubre o comprueba esa base profundamente humanista del marxismo. Entonces él, como ministro de Industria, desarrolla un sistema de administración y producción distinto al que venía de la Unión Soviética. El cálculo económico, y el de él se llama sistema presupuestario de financiamiento en base a la planificación. Y ahí descubre algunas cosas, para ir rápidamente, ¿no? Ahí descubre que este sistema que venía de la Unión Soviética tenía basamento en la ley del valor capitalista. Por lo tanto, decía, el Che dice, queremos construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. Entonces él idea este otro sistema para combatir conscientemente contra la ley del valor. Con el conocimiento y la relación con la Unión Soviética y cómo producían ahí, descubre y dice, lo escribe un montón de veces, que la Unión Soviética estaban regresando al capitalismo, porque él, como ministro de Industria, había organizado un sistema donde no solamente, o no fundamentalmente, se basaba en los estímulos materiales para que el trabajador produjera más y se entusiasmara en la producción, sino fundamentalmente a partir de estímulos morales. Y esto tiene que ver con el hombre nuevo. El hombre nuevo del Che Guevara, o la mujer nueva, no es una cuestión idealista como el humanismo burgués del siglo XVI, siglo XVII. El humanismo marxista y el humanismo del Che Guevara tiene que ver con el proceso de producción. El Che Guevara dice, en los momentos de la revolución, de la lucha insurreccional, los actos de heroísmo aparecían por todos lados. El asunto es descubrir el heroísmo en el proceso cotidiano y gris del trabajo. Y bueno, y su lucha es descubrir eso, diga, la palanca impulsora en el socialismo. Cuando él descubre que en la Unión Soviética están volviendo al capitalismo porque abandonaron la lucha por la conciencia, que es el otro 50% del socialismo,
se da cuenta que el socialismo real iba a caer, iba a volver al capitalismo. Entonces, ¿qué hace un hombre de la estatura política, ideológica y moral del Che Guevara? Quedarse en Cuba, profundizar el proceso en Cuba, escribir el libro para descubrir la ley fundamental del periodo de transición del capitalismo al socialismo, que si hubiese hecho estas dos cosas hubiese sido extraordinario, pero él como revolucionario decide volver al campo de batalla para impulsar la revolución mundial. Una pregunta más de contexto histórico. Nos interesaría que explique rápidamente cómo se desenvolvió el proceso revolucionario cubano y cuál es su impacto en la revolución latinoamericana. Un impacto muy grande. Para que tengan en cuenta, el manifiesto comunista que fue escrito en 1848, digo bien, recién empezó a ser conocido, famoso, a partir de la revolución de la Comuna de París, 1871. Pasaron 20 y pico de años para que el manifiesto comunista se consolidara como el programa de lucha de los comunistas en Europa. En Cuba, la revolución triunfó el 1 de enero de 1959. El 15 de abril, el día anterior de la invasión a Bahía de los Cochinos, Fidel Castro, ante el pueblo movilizado y las milicias, proclama el carácter socialista de la revolución. Y en febrero de 1962, en la Plaza de la Revolución, con el pueblo reunido en Asamblea Nacional, dice el famoso discurso que es la segunda declaración de La Habana. La segunda declaración de La Habana vendría a ser como el manifiesto comunista para América Latina, con la particularidad que rápidamente se transformó en el programa de lucha de los pueblos de América Latina. Produjo una conmoción política en todo el continente. Y bueno, entonces ahí los viejos partidos comunistas quedaron un poco vetustos y surge una nueva corriente política revolucionaria que va a ser conocida en aquellos años como castrismo y progresivamente también se le va a llamar guevarismo y hoy más se la conoce como guevarismo, pero como decimos en nuestro partido en el Congreso de 1968, porque había discusión si Fidel, si el Che, para nosotros entre castrismo y guevarismo no hay diferencia, es la misma corriente y la misma concepción política. Es decir, que se abre a partir de la Revolución Cubana y de la política revolucionaria internacionalista de la Revolución Cubana, se abre un periodo revolucionario en América Latina y surgen, bueno, grupos insurreccionales en casi todos los países de América Latina. En Argentina hay algunos, los primeros, el primero está influido por surge a raíz del golpe antiperonista de 1955, surgen los Uturunco en 1959 en la provincia de Salta, y la segunda guerrilla que hay en la Argentina es la guerrilla guevarista, encabezada por Massetti, fines del año 63, principio del año 64. Y después hay otra guerrilla que es la encabezada por Ángel Bengochea, pero bueno, estos intentos revolucionarios rápidamente fueron, por distintos motivos, desaparecieron, digamos, pero era tan grande la pujanza revolucionaria que había en el continente y en la Argentina, que rápidamente aquí surgieron más de 20 grupos guerrilleros en Argentina, en los años después del golpe del 66 de Onganía. 5 de alcance nacional y otros 20 grupos guerrilleros. Cuando se dice que el Che Guevara fue a Bolivia, que fue un error, no, fue un acierto extraordinario. En la Argentina comenzaban a surgir los grupos revolucionarios. Cuando el Che llega a Bolivia, hubo unas grandes huelgas azucareras en Tucumán que fueron derrotadas y los obreros azucareros tucumanos
le plantearon a la dirigencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores que era necesario pasar a la lucha armada. No sabían que el Che estaba. ¿A cuánto estaba el Che de las luchas de Tucumán? Uno mira el mapa de Tucumán a Santa Cruz, a Valle Grande, digamos, a Ñancahuazú, hay 1000 kilómetros. 1000 kilómetros en la misma región geográfica y cultural. Es decir, que el Che estaba muy acertado con lo que pasaba en la Argentina, con lo que pasaba en Bolivia y con lo que pasaba en América Latina. A mí me interesaría tocar un punto que tiene que ver centralmente con la parte de la lucha política del marxismo. Que esto se ha perdido. Y más si buscamos un efecto pedagógico, tenemos que decir, yo soy medio viejo ahora, pero fui joven. Cuando me incorporé en la militancia, en el año 68, tenía 20 años, lo primero que aprendí un militante eran dos cosas, de la parte teórica, digamos. El carácter de la revolución y la caracterización de la etapa. ¿Qué son estas dos cosas? Brevemente. Vos tenías que decir, bueno, la Argentina es un país, hacer un análisis socioeconómico, de la estructura socioeconómica de la Argentina. Bueno, la Argentina es un país capitalista, desarrollo medio, dependiente del imperialismo. Entonces, de acuerdo a la caracterización esa, corresponde una revolución de liberación nacional y social, o de antiimperialista y socialista. En esa época había 5 o 6 fórmulas, los peronistas decían revolución nacional, otras corrientes decían revolución social y nacional, otros decían revolución social solo, bueno, 5 o 6 fórmulas. Pero había esa fórmula, se discutía en esa fórmula, entonces si uno tenía una concepción, definía una concepción, su lucha política tenía que estar enmarcada en esa concepción. Acotaba bastante la posibilidad del oportunismo. Hago lo que se me ocurre ahora porque me cae bien. El segundo tema que se discutía mucho era la caracterización de la etapa. Si estamos viviendo una etapa de retroceso revolucionario, una etapa contrarrevolucionaria, una etapa de recuperación, de acumulación de fuerza, una etapa prerevolucionaria o revolucionaria. Eso, de acuerdo a cómo se definiera, era la línea de acción política que se daban los distintos grupos revolucionarios. Bueno, esto también acota mucho la posibilidad de oportunismo político, porque si vos caracterizás que hay una situación revolucionaria, primero te tenés que dar los argumentos de por qué hay una situación revolucionaria o prerevolucionaria y actuar en consecuencia. Bueno, la mayoría de las organizaciones en los años 60 caracterizaban que en la Argentina había una situación prerevolucionaria y sobre todo después del Cordobazo y del Rosariazo. Para completar esta supersíntesis del Che Guevara, entonces el guevarismo es una concepción de lucha revolucionaria que vuelve a las fuentes del marxismo de Marx, que habla de que la revolución socialista, por una parte, tiene una parte estructural, la socialización de los medios de producción, pero que le da tanta importancia como a eso al problema de la conciencia. Y el guevarismo también es una estrategia de lucha revolucionaria, que no hay que esperar que estén dadas todas las condiciones para iniciar la lucha, sino que la actividad consciente de la militancia tiene que jugar un papel activo. Esto es muy importante porque si no hubiese sido así, no hubiese existido la Revolución Cubana. Los partidos comunistas decían, no se puede luchar en contra del ejército burgués. Y bueno, si no se podía luchar contra el ejército burgués, no se podía luchar, entonces había que ir al Parlamento y el Parlamento tendía al oportunismo. Dentro de esto, del elemento de conciencia, a mí me llamó mucho la atención, además lo digo como profesor de escuela,
hay un texto del Che que se llama El socialismo y el hombre en Cuba, que es uno de los más conocidos del Che, porque nosotros, los militantes de aquellos años, hablábamos de la sociedad comunista. La sociedad comunista sí, la sociedad comunista sa. Pero miren lo que dice el Che. Bueno, está hablando de la construcción del socialismo. Entonces, el premio de haber luchado, bla, bla, es la nueva sociedad donde los hombres y mujeres tendrán características distintas. La sociedad del hombre y la mujer comunista. Cuando yo esto reparé, hace algunos años, reparé en esta diferencia, que el Che no hablaba de la sociedad comunista, sino hablaba de la sociedad del hombre comunista, cómo ponía al individuo en el centro de la escena social. Que el socialismo dicen que elimina el individualismo y eso es absolutamente falso. El que elimina las particularidades de los seres humanos, el capitalismo, el hombre masa del capitalismo. Ponemos de moda, andamos todos vestidos iguales. El capitalismo impone las modas, el socialismo desarrolla las particularidades de los individuos. No, quería agregar eso como el Che interpreta cabalmente el humanismo marxista. Esto es muy importante dentro del socialismo y la concepción socialista que sostenemos nosotros, ¿cierto? Haciendo un balance de los años 60 y 70, ¿cuál sería la vigencia hoy del guevarismo? Un poco esto que he dicho tiene mucho que ver con la vigencia. Es una concepción eminentemente humanista. Hay, pérdida de valores, una exacerbación del individualismo capitalista, yo y yo, lo mío, 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 y los valores sociales han desaparecido o van desapareciendo. Me decía un compañero de edad intermedia, digamos, mucho más joven que yo, dice, a mí me llama la atención cómo ustedes hablaban del nosotros y ahora se ha instalado el yo. El nosotros lo instaló el auge revolucionario de los 60. En cambio, el yo lo instala la recuperación de la ideología individualista del capitalismo. Entonces, cómo no, el guevarismo tiene mucho para decir. Hay que retomar la concepción de que la sociedad humana en su conjunto tiene que tomar conciencia para poder liberarse de las lacras del capitalismo. Otra cuestión. En el año 68, nosotros en el cuarto congreso escribimos el documento del cuarto congreso que se llamaba así, El único camino hasta la revolución y el socialismo. Claro, había una situación prerevolucionaria, nadie dudaba que se venía un proceso revolucionario y que al final de ese proceso iba a triunfar la revolución. Y yo ahora, porque pasaron muchas cosas. La revolución no triunfó, fuimos derrotados, no solo en Argentina, la revolución fue derrotada en todo el mundo, se cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, se desintegró la Unión Soviética, el campo socialista. Después de 100 años entre la Comuna de París en 1871 y el triunfo del pueblo de Vietnam en la guerra contra Estados Unidos, en 1975, 104 años, el socialismo estuvo a la ofensiva. Uno separaba en París, el Tíbet, Buenos Aires o Bangladesh y decía que luchaba por el socialismo y representaba el futuro. Acá en la Argentina los más jóvenes no lo conocen, pero en un momento, en los años 80 y 90, previo a que ganara Menem las elecciones, Álvaro Elsogaray
que era un vetusto dirigente de la liberal, pasó a ser el futuro, y los socialistas éramos el pasado. Esto tiene que ver con lo que decía, con la caracterización de la etapa, porque hay muchas corrientes socialistas que dicen, hay una situación revolucionaria, hay que hacer esto, y después no te sigue nadie. Entonces hay que, para mí, la tarea central en este momento es la recuperación del socialismo como ideal de futuro. O sea, que las masas de la Argentina, de América Latina y el mundo retomen esa bandera como la solución de los problemas de la humanidad. Pero esto no se puede hacer en la biblioteca sentado escribiendo. Sí, hay que escribir, hay que debatir todo. La recuperación del socialismo como ideal de futuro, igual que como surgió hace 150, 160 años, tiene que ser en medio de la lucha del pueblo. Y ahí el pueblo, viendo cómo los socialistas se ponen al frente de la lucha, son los más heroicos, los más entregados, los más decididos, acceden a la concepción socialista, y esta concepción va ganando terreno en la conciencia de los hombres, de las mujeres en la actualidad. Y eso viene dado fundamentalmente por una cuestión central en el guevarismo, que es la cuestión del poder. El guevarismo instala en la lucha revolucionaria como fundamental la lucha por el poder, que hay que derrocar la dictadura capitalista, hay que derrocar la dictadura burguesa e iniciar la construcción del socialismo. Para eso hay que tomar el poder de la sociedad. Esto, en los años 90, la mayor crítica que hacía el posmodernismo y el imperialismo era a la organización revolucionaria y a la toma del poder. Directamente se intentó y se logró licuar la concepción, la cuestión del poder en la conciencia de la militancia y obviamente del pueblo. Estábamos muy solos en los años 90 nosotros defendiendo la lucha revolucionaria del poder. Te acusaban como anacrónico, como conservador, como ideas del pasado. Esa concepción de la necesidad de la lucha por el poder hace que los guevaristas tengamos claro que para poder tomar el poder hay que partir de la realidad tal cual es, no tener una ficción de realidad para parecer más revolucionarios, sino que tenemos que describir. Si vamos mal, tenemos que aceptarlo, porque si no aceptamos que estamos en el punto que estamos, nunca vamos a avanzar. Bueno, ese es un primer punto que tenemos los guevaristas. Otra cuestión, y que tiene mucha actualidad y fácil de entender, y que tiene que ver con una crítica que nos hace la corriente trotskista a nosotros, que nos acusan de frente populista. En la izquierda, en el socialismo, en el marxismo, no hay dos políticas de alianza. Frente popular, que es la que sostienen los partidos comunistas, que es el Frente Popular. La alianza de los partidos de la izquierda, el Partido Comunista, los partidos socialistas, la alianza de los trabajadores con la burguesía. Frente Popular. Y ahí da para hablar mucho, ¿no? Porque en distintos países del mundo se ha aplicado bien, regular o mal. La mayoría de las veces, en esta parte del mundo, la mayoría de las veces mal. Pero no es un insulto frente populista, es una táctica política que la mayoría de las veces ha sido equivocada. Después hay otra táctica que es la de los partidos trotskistas, que es el frente de izquierda, que no hace falta explicar mucho porque existe hoy, y es el frente de izquierda y los trabajadores, que es la alianza de los partidos trotskistas y solo los trabajadores. En cambio, los guevaristas, ¿qué planteamos? Planteamos un frente de liberación nacional y social. ¿Por qué? Porque reconocemos que la Argentina es un país donde las relaciones de producción son fundamentalmente y ampliamente capitalistas, pero es un capitalismo atrasado.
La máquina, aquello, vos vas a una fábrica y la máquina para levantar los paquetes de chapa, no se llama García. ¿Cómo se llama la máquina? Clark se llama. Hister. Que toda la tecnología viene de los países del norte. No desarrollamos la tecnología nosotros. Entonces es un país capitalista, porque las relaciones de producción, capital, trabajo, trabajo asalariado, son dominantes. Pero no es un capitalismo que haya pasado por una revolución industrial por el cual tenemos un capitalismo desarrollado y avanzado. Entonces decimos, este capitalismo atrasado y dependiente del imperialismo, del capital financiero, que está asociado con el capital local, es dominante. Entonces tenemos que luchar en contra del capitalismo, pero también tenemos que luchar en contra de la dependencia. Por eso es necesario un frente de liberación nacional y social. No hay dos políticas de alianza, hay tres. Y dicho esto, estoy hablando de la táctica política para la actualidad, también hay que tener en cuenta la historia, en particular para nosotros la historia argentina. La revolución en los años 70 fue derrotada no por los que dicen no se hizo trabajo en la fábrica, no se tiraron más volantes, eso se hizo, vamos simplificando, se hizo bien y hasta podría decir muy bien, y el caso de nuestro partido, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, logró avanzar y construir células y construir células en muchas fábricas y dirigir una cantidad importante de fábricas al punto que en la jornada de junio y julio del 75, también conocida como Rodrigazo, estuvimos al frente nosotros, con otros compañeros, la Juventud Peronista, pero fundamentalmente el PRT, la Juventud Peronista, estuvimos al frente. Entonces eso se hizo bien. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que la táctica del gran acuerdo nacional de Lanusse, que era el dictador de los años 66-73, lanzó el gran acuerdo nacional con Perón, y Perón, con verborragia revolucionaria, lo aceptó. ¿Qué pasó? Ganó Perón, fue presidente, Lanusse se tuvo que ir a su casa, pero esa táctica le permitió a la burguesía neutralizar los sectores intermedios de la sociedad. La clase obrera industrial se radicalizó, comenzaba a asumir el socialismo. La clase obrera industrial argentina estaba en los umbrales del socialismo. No era la clase obrera peronista del 45 ni la del 55, era una clase obrera en estado de revolución que estaba asumiendo su ideología histórica, el socialismo. Pero no logramos movilizar a la lucha revolucionaria al resto de la clase obrera y a los sectores intermedios. La debilidad de la revolución en la Argentina estuvo en la retaguardia y no en la vanguardia. Los que buscan los errores en la vanguardia no los van a encontrar, y entonces se han tentado de inventarlos, y los inventan y describen una historia que no fue la que ocurrió en los años 60 y 70 en la Argentina. ¿Qué le propone a alguien que quiere iniciar su militancia? El militante, para ser militante, hay que tener muchas ganas, saber que la militancia no es un paseo de sábado a la noche, nos tomamos unas birras, la pasamos bien. Para militar hay que tener disciplina social. Eso por un lado. Por otro lado, si querés militar un poquito, bueno, pero si querés militar en serio, te la tenés que tomar en serio. La militancia es lo más parecido a un trabajo serio. Bueno, lo mismo que la militancia, si la cita es a las 7, tenés que estar a las 7. ¿Qué estoy hablando? De la disciplina militante. Ahora, ¿dónde la disciplina militante? En el sindicato, en el movimiento social, el movimiento campesino y en la organización política. Son distintos niveles de compromiso militante. El más elevado es la organización política y la organización política revolucionaria. En la organización política revolucionaria
la disciplina tiene que ser mayor, la entrega tiene que ser mayor y la formación política también tiene que ser mayor, porque tenés que resolver no solo los problemas del sector social donde vos vivís o trabajás, sino que tenés que tener en cuenta los problemas del conjunto de la sociedad. En ese sentido, algunos textos básicos con los que nos iniciamos nosotros y creo que siguen sirviendo, uno es el Manifiesto Comunista, que es viejo y todo, pero es un punto de partida. Hay que leer el Manifiesto Comunista, sobre todo los 3 primeros capítulos, porque después habla muy de los partidos de aquel momento, pero los 3 primeros capítulos, burgueses y proletarios, proletarios y comunistas, el tercero no me acuerdo, socialista no me acuerdo. Bueno, los 3 o 4 primeros capítulos de Manifiesto Comunista. Después hay un texto de Engels, que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico, es mediano, tampoco no es muy largo. Después 2 textos de Lenin, yo hay uno que recomiendo, lo leería primero de todo, aunque lo escribió último, en 1920, que se llama El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo, porque la militancia en la actualidad, joven o vieja, no importa la edad, porque hay muchos viejos que pecan de esta enfermedad infantil, el izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo. Entonces hay un libro de Lenin que se llama así. Entonces el tipo le explica, el gran revolucionario ruso, hay que ir a las elecciones. Sí, te dice Lenin. ¿Cómo? Sí, pero hay que ir, casi siempre. Una sola vez no fue. Y era una Duma, un parlamento que ni siquiera votaba leyes, que era un parlamento consultivo, y Lenin iba. Y hay marxistas, leninistas y leninistas que no sé cómo lo leen, porque dice eso. Hay que ir a los sindicatos reaccionarios, dice Lenin, sí, hay que trabajar, lo explica. Ningún compromiso, bueno, hay compromiso y compromiso. Bueno, esto es un libro de táctica, porque Lenin dice, nos enfrentamos con un enemigo tan poderoso que no podemos regalar nada. Entonces hay que, un aliado que nos dura 5 minutos, y bueno, ese aliado, sumemos ese aliado 5 minutos, porque tenemos que enfilar toda la fuerza posible contra el enemigo principal, contra el imperialismo, el monopolio, el gran capital. Es un libro imprescindible, y leerlo con cabeza abierta. Y otro, para que no nos acusen de reformista, porque uno dice recomienda esto, Lenin lo mismo te acusan de reformista. El otro libro que hay que leer es El Estado y la Revolución. El Estado y la Revolución es un libro que divide agua. De un lado está con la revolución socialista y del otro lado está con las distintas variantes de política burguesa. Es una vacuna contra el reformismo y el populismo, el Estado y la Revolución. El izquierdismo también es una vacuna. Y como estamos en la Argentina, yo recomendaría leer un texto de Santucho clásico que se llama Poder burgués y poder revolucionario, haciendo la aclaración de que fue escrito en el momento que en la Argentina estábamos pasando de una situación prerevolucionaria a una situación revolucionaria a mediados del 74. No se puede pretender en esta situación actual hacer exactamente lo que se plantea para una situación revolucionaria. Yo en un momento estaba explicando, pero tiene que ver con esto. En el año 68 habíamos escrito el documento El único camino hasta el poder obrero y el socialismo. Yo no sé si lo dije, si no, bueno, lo repito, discúlpenme. Hace unos años escribí este libro que se llama Estrategia para el asedio a la fortaleza capitalista. ¿Por qué? Porque uno está formado en esto de la estrategia, pero no es la estrategia para la toma del poder. ¿Por qué surgió este libro? Este libro surgió porque me pidieron que escriba un texto evaluando lo del 70, y entonces digo, ¿qué? ¿Me voy a poner a criticar el texto del 70 por fuera de una situación revolucionaria? Me niego a hacerlo. Entonces digo, no, vamos a escribir un texto para la situación actual. Entonces, la preocupación que uno tiene pensando que no hay una situación revolucionaria ni prerevolucionaria es cómo acumulamos fuerzas para arribar a una situación revolucionaria. Pero como decíamos también,
antes, todo esto hay que hacerlo en el marco de la más encarnizada lucha política y la participación más activa en la lucha, en la movilización, en la organización. No es que me tomo 2 años para estudiar y después vengo y estudio 2 años y después vengo. No, no, simultáneamente hay que militar y estudiar. Un ejemplo de lo que dice acá, en el año 2018, hace poquito, no sé tanto, se cayó el capitalismo. Se cayó el capitalismo argentino. Macri salió corriendo a pedir el préstamo del Fondo Monetario Internacional, el prestamista de última instancia. No le prestaba más nadie en el mundo. Ellos, los campeones de pedir prestado, agotaron todo. Se cae el capitalismo. ¿Qué hizo la izquierda? ¿Qué hizo la izquierda? No hizo nada. No hicimos nada. Yo me di cuenta que hay unos textos que tengo escritos que están acá. Hay que hacer, ante situaciones excepcionales, hay que hacer una política excepcional. No puede hacer lo mismo que todos los días. Vamos, nos movilizamos, tiramos, cantamos 3 consignas y nos vamos para la casa. Bueno, no, hay que hacer otra cosa. Ahí planteamos, tenemos que reunir a la militancia, bueno, terminar eso en una huelga general trabajada desde abajo. Y nos basamos en nuestra propia historia, porque nos basábamos en el Cordobazo, cómo surge una huelga desde abajo, nos basábamos en el Rodrigazo, que nosotros fuimos dirigentes del Rodrigazo, y nos basábamos en la rebelión del 2001, de la masividad que había adquirido. Entonces, bueno, aprovechando todas estas enseñanzas y teniendo en cuenta que se había caído el capitalismo, tenemos que salir a buscar a las masas. Bueno, la izquierda no hizo nada de eso. Ahí yo dije, estos partidos que van a elecciones no son electoralistas por ir a elecciones, porque nosotros hemos ido a elecciones y cuando podamos iremos nuevamente a elecciones. El electoralismo no es ir a elecciones, el electoralismo es no luchar cuando la situación hace que hay que ganar las calles, la lucha de calle, la lucha insurreccional, lo impuesta por la realidad, y vos estás pensando en la próxima elección que va a ser dentro de 2 años. Eso es electoralismo. Eso yo le recomendaría al militante, que milite, que sea disciplinado, que se divierta, pero que sea disciplinado, que estudie y que luche. Y que se va, y bueno, pasan muchas cosas. No hay que, en la militancia, no hay que olvidarse que todos los que somos militantes estamos educados en el capitalismo. Entonces hay problemas, hay pelea, egocentrismo, de competencia, bueno, un montón de cosas. Y bueno, hay que poner por delante el objetivo principal, que es transformar este sistema injusto y por medio de una revolución reemplazarlo por el socialismo. ¿Dónde considera usted que hay que iniciar un trabajo militante? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Mire, te voy a contestar sinceramente. Hay una palabra que nosotros los marxistas le huimos como la peste, que es oportunismo. Pero la verdad, todos estos años hemos tenido una posición oportunista. Militamos donde podemos. Y donde generalmente podemos, en los sectores desocupados. Por distintos motivos es más fácil vincularse con los movimientos desocupados. Pero en un rincón de mi corazón, de mi cerebro, hay viejas neuronas que dicen: no olvidar la clase obrera ocupada, y dentro de la clase obrera ocupada, la clase obrera industrial. Y eso se puede comprobar, no todos los días, pero ahora no, pero hace 4, 5 años, 6 años, que hubo 2018, pero incluso hubo 2 movilizaciones de la CGT. Cuando se mueve la CGT con esta dirección burócrata, etcétera, 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 tiembla la estantería del sistema capitalista en Argentina. Entonces se te demuestra que la clase obrera ocupada ocupa el centro del proceso económico y político del país. Entonces, militamos donde podemos. Sos estudiante, militá en la universidad o en la escuela secundaria, estás desocupado, militá en el movimiento social,
Y si sos trabajador ocupado, militar en el sector de los trabajadores formales. Y si está en la fábrica, mucho mejor. Hay que trabajar en el conjunto del pueblo, pero no olvidarse que lo que va a hacer la diferencia es la clase obrera industrial. Los docentes, que fui docente muchos años, 30 años adentro del aula, tienen un papel muy importante a jugar, porque el docente conserva prestigio en la sociedad, la maestra conserva prestigio en la sociedad, tiene llegada a los chicos y a los padres. Entonces el gremio docente puede jugar el papel de esto que dice Fidel Castro, la lucha de ideas. El docente es una instancia social, es un gremio, un sector social que es fundamental para la lucha de ideas. Entonces, la militancia en el gremio docente tiene que dejar un poco la lucha, el aumento de salario, que además siempre lo hacen mal porque, bueno, hay muchos errores, eso sería otro tema. Milité muchos años en el gremio docente, así que conozco. Hay que empezar a formar agrupaciones docentes que, además de la lucha reivindicativa, se planteen la batalla ideológica dentro de la población, luchar en contra de la ideología individualista del capitalismo. Y por eso, ahora, por ejemplo, explicarle al pueblo lo terrible que es el acuerdo que logró, no sé, que obtuvo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que es una, como dice mi compañero Robelli, es rendición incondicional. Lo dibujan, lo adornan, pero ¿qué hicieron? Aceptaron el pago de una deuda fraudulenta. Además de ser fraudulenta, fue una deuda política, no fue una deuda económica, fue una deuda para sostener el gobierno de Macri. Los fraudes, las deudas se pagan, los fraudes no, los fraudes se repudian. Este gobierno legitimó la deuda ilegítima de Macri. Como Alfonsín, que cuesta trabajo criticarlo a Alfonsín porque la gente se olvida, lo mismo que Alfonsín legitimó la deuda de la dictadura militar. Bueno, y el pueblo argentino siempre paga el pueblo. La deuda de los militares era con los grupos de inversión privada. ¿Qué hizo la dictadura en el último año con Domingo Cavallo como, creo que era presidente de Banco Central? Privatizaron la deuda. Vieron que los neoliberales siempre dicen que hay que privatizar. Bueno, la dictadura tenía, el gobierno argentino durante la dictadura tenía una deuda de 43.000 millones de dólares, la mayoría era deuda privada, estatizaron la deuda privada. Y ahora ya dije, una deuda fraudulenta y para sostener un gobierno sin una deuda política, la legitima este gobierno. Bueno, ahí el gremio docente puede jugar un extraordinario papel. ¿Qué visión tienes sobre las manifestaciones del año pasado en Cuba? Cuba, como dijimos, hizo una revolución, impulsó la lucha revolucionaria en el continente, mantiene en lo fundamental las relaciones de producción socialistas. Hay problemas, lo reconoce la misma militancia del Partido Comunista de Cuba, pero yo, si viviría en Cuba, estaría en las asambleas de Poder Popular, en las células del Partido Comunista, en las asambleas de los barrios, debatiendo las ideas para mejorar, para transformar, para correr al costado lo que nos sirve, con toda la energía de que uno dispone. Ahora, lo que no haría sería sumarme a movilizaciones en contra o que atentan contra la continuidad del proceso revolucionario cubano. No hay que confundir la lucha por la democratización de un pueblo, la lucha por la eficiencia en la ejecución de las políticas, incluso combatiendo los elementos de burocracia que haya y que hay, pero eso no puede ser motivo
para sumarse a una movilización que apunte al derrocamiento de la revolución, porque, y esto sí, no lo hice en toda la intervención, pero en esto porque es muy grave, en esto he leído a un dirigente de Altamira, he leído que llama a movilizar en contra del gobierno de la Revolución Cubana. Hoy se cae el gobierno de la Revolución Cubana y no va a venir el trotskismo en Cuba. Va a venir el imperialismo. Van a venir de la mano de los gusanos, de los contrarrevolucionarios, se va a voltear la revolución y van a imponer el capitalismo, van a imponer la explotación y el hambre al pueblo cubano. Entonces nosotros sostenemos decididamente la revolución cubana. Y aún si la revolución cubana estuviese en una situación peor de la que está, lo mismo defenderíamos la revolución cubana, porque hay una cosa que no hay que olvidarse: la primera trinchera en América Latina para enfrentar al imperialismo es la revolución cubana. Entonces, ¿cómo vamos a debilitar la primera trinchera para enfrentar al enemigo principal? Hay que, como dice Lenin, hay que unir todas las fuerzas para enfrentar al enemigo principal, y nosotros seguimos sosteniendo: viva la revolución cubana, viva Fidel Castro, viva el Che Guevara, y defendemos la revolución. Y si tenemos que caer en la lucha defendiendo la revolución cubana, lo hemos dicho y lo seguimos diciendo y lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito del trotskismo, porque hablé bastante de lo positivo, pero voy a hacer una crítica. El trotskismo le pide a Cuba que avance al comunismo desarrollado. No lo pudo hacer la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía 22 millones de kilómetros cuadrados y más de 250 millones de habitantes. Tenía más habitantes que Estados Unidos, 2 veces y media la superficie de Estados Unidos, le ganaban los Juegos Olímpicos, le ganó la carrera espacial y no pudo. Y un país como Cuba, que tiene 110.000 kilómetros cuadrados, es un tercio de la provincia de Buenos Aires, tiene un tercio de la población de la provincia de Buenos Aires y tiene un producto bruto más o menos un tercio de la provincia de Buenos Aires, un poco menos. Entonces Cuba, le piden a Cuba que haga lo que no pudo la Unión Soviética. Le piden a Cuba que llegue al comunismo desarrollado, al socialismo desarrollado. En realidad, lo que están pidiendo Altamira y los trotskistas están levantando una consigna stalinista, una consigna de Stalin: el socialismo en un solo país. Quieren que se llegue al socialismo desarrollado en un país atrasado, pequeño, débil. Es stalinista, el socialismo en un solo país. Mire, en el prólogo de Engels del socialismo utópico al socialismo científico, dice Engels en 1892 que Inglaterra es el país más avanzado del mundo, el país capitalista más avanzado del mundo en ese momento. Y dice Engels: la revolución no puede triunfar solamente en Inglaterra, por lo menos tiene que triunfar en Francia y Alemania, o sea, en los 3 países principales. Bueno, después vino el leninismo, digamos, el eslabón se rompe por el eslabón más débil, bueno, las revoluciones en el tercer mundo, que nosotros hemos sido y somos partidarios de eso. Pero la caída de la Unión Soviética, el retorno de China al capitalismo, de alguna manera o de muchas maneras reactiva esa polémica si es posible pasar al socialismo desde los países atrasados o es necesario hacerlo desde los países adelantados. Por eso es muy importante tener en cuenta el desarrollo económico-social de la Argentina. La Argentina es un país capitalista. Yo creo que está maduro para el socialismo, la Argentina. Y la revolución antiimperialista y socialista en Argentina es el mejor apoyo y profundización que podemos hacer de la revolución cubana. Cuando la revolución cubana cuente en América Latina, en México, en Brasil, en Argentina, en Venezuela,
en Colombia, en Chile, para nombrar algunos países, revoluciones socialistas, la revolución socialista cubana va a avanzar al socialismo desarrollado. Mientras tanto, tenemos que sostener nuestra revolución, que es la revolución cubana. Bueno, Daniel, antes de terminar, quisiera agradecerle su tiempo con nosotros y si quiere agregar algo más sobre qué es el Guevarí. La izquierda que está hegemónica ha introducido algunos conceptos que no son del marxismo y parece que lo fueran. Y si vos no adherís a esos conceptos, te señalan como que sos de derecha. Por ejemplo, hay un concepto clasismo que se repite hasta el hartazgo. Es un concepto no marxista, menos leninista, porque lo criticó Lenin en el quehacer. Clasismo en política. Clasismo como una agrupación sindical, sí, lo hemos usado nosotros, lo usamos, pero en política el clasismo es una cuestión economicista, retrógrada. En política hay que ser socialista o comunista. Después hay otra concepción muy dañina antimarxista, que es el delimitacionismo. Es casi una mala palabra el delimitacionismo. Le voy a poner un ejemplo. Si Agustín Tosco hubiese tenido la concepción del delimitacionismo, el cordobazo no hubiese existido. Y me parece que estamos de acuerdo que el cordobazo jugó un papel importantísimo en la historia argentina. Que haya existido el cordobazo o que no haya existido el cordobazo no es un detalle. ¿Por qué Tosco nunca podría haber sido partidario de esta palabra delimitacionismo? Venía una huelga general a nivel nacional el 30 de mayo. Entonces Agustín Tosco se fue a ver a los dirigentes de la burocracia sindical de Córdoba, el Pidio Torre, que era el principal dirigente de la burocracia bandorista, para más datos, dirigente del ESMATA, un sindicato que tenía 6.000 a 7.000 afiliados. El sindicato de Tosco tenía 1.200, 1.300 afiliados. Hicieron un acuerdo de que el paro, en vez de empezar el 30 de mayo, empezaba el 29 a las 10 de la mañana. Y arrancaron las columnas del ESMATA, las columnas de Luis Fuerte, bueno, las distintas columnas, las columnas de Barrio Clínica de los universitarios. Bueno, sale la policía a reprimir, la clase obrera y el estudiantado y los sectores medios que apoyaban de los barrios de Córdoba y del centro corrieron a la policía y se produjo el cordobazo. Si Tosco no iba a buscar a el Pidio Torres, no había cordobazo. A las 4 de la tarde el Pidio Torres volvía al sindicato y cuentan anécdota que el Pidio Torres estaba recostado así sobre la mesa, la imagen de la derrota. Y Agustín Tosco comenzaba a convertirse en una figura nacional, un líder obrero de alcance nacional. ¿Por qué? Porque se enfrentó con ese concepto negativo, no marxista, del delimitacionismo. Y bueno, y podríamos hablar de otras cuestiones, pero para resumir y terminar, tenemos que volver a la concepción marxista, a la concepción guevarista, que acá fue sustentada en forma brillante y más desarrollada por Mario Roberto Santucho, secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores y comandante jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, desde la caja esperamos haya sido de su agrado la entrevista. Si les gustó, denle like al video, compartan y comenten cualquier duda que les surja. Hasta la próxima y que tengan una muy buena semana.